La clase pasada, un recorrido de 2 minutos como para recordar, la clase pasada eh, empezamos a hablar sobre el concepto de calidad. Recuerden que empezamos preguntando de si, a ver, empezamos a hablar sobre distintos conceptos y nos dimos cuenta ahí que había una figura muy importante que era la de la persona que definía el patrón para decir si algo era lindo, feo, bueno, malo, porque lo que parecía bueno para mí podía ser malo para otra persona y viceversa. Entonces nos dimos cuenta ahí que había una participación de alguien muy importante que era la figura del cliente. Después empezamos a ver de que el concepto este de calidad no era algo que había nacido hoy, sino que ya venía de hace mucho tiempo. Recorrimos la evolución histórica empezando por la época artesanal, donde el concepto era hacer las cosas bien independientemente del costo y del esfuerzo necesario para ello. Pasamos por la revolución industrial, donde ya ahí el concepto ya dejaba de ser hacer las cosas bien para hacer mucho, no importando incluso que sean de calidad. Se identifica a la calidad con producir mucho. Después apareció la Segunda Guerra Mundial, donde el concepto era tratar de asegurar la eficacia del armamento. Termina la guerra, en el resto del mundo, mientras trataban de reconstruir todo lo que se había roto, el concepto era producir cuanto más mejor, mientras que en el Oriente el concepto era producir, pero haciendo las cosas bien la primera vez. Después, en estos análisis que hace Deming sobre los procesos del Oriente, se dan cuenta de que eh, estaban los controles de calidad al final de la línea. Entonces aparece la figura del control volante como para acercarnos e introducirnos a controlar dentro del proceso, cuyo concepto del control de calidad era generar técnicas de inspección para evitar la salida de bienes defectuosos y no esperar hasta que llegara el producto al último estadio de la producción para recién darse cuenta si estaba bueno o no. Y después se dan cuenta también de que Deming se da cuenta de que no solamente había una mano de obra, sino que había una máquina y había una manera de hacer las cosas, y había una materia prima y había un medio ambiente. Entonces, eran todas variables que al variar justamente lo que hacía era que no garantizar la posibilidad de que dos productos sean exactamente iguales. Entonces, Deming dice, bueno, tratemos de ver de controlar cada una de esas variables a los efectos de reducir justamente la variabilidad. Entonces, mientras más controlemos, más posibilidades tenemos de que salgan parecidos. Entonces aparece el concepto de aseguramiento de la calidad, donde el concepto principal es generar sistemas y procedimientos de la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos. Después aparece Juran, donde plantea de que dentro de las variables se tiene en cuenta la mano de obra, pero en realidad muchas veces la decisión no pasa por la mano de obra, sino pasa por su mando directo o su jefe o el jefe de planta o las autoridades en realidad. Entonces, eh, aparece el concepto de la gestión de la calidad porque la calidad se gestiona, se hace. Entonces, el concepto en ese momento era que la calidad dependía de la dirección. O sea, era una obligación no solamente de la persona que desarrolla el producto, sino de quien dirige la operación o quien dirige la organización en ese caso, ¿no?
Y después aparece el concepto de que, bueno, no solamente nos tenemos que eh, circunscribir a la parte del proceso de fabricación o de prestación del servicio, sino que también hay actores como el comedor, como la guardia, como el servicio de postventa, logística, que no participan directamente en el proceso de producción, pero que son actores importantes a la hora de prestar el servicio. Entonces, no sirve de nada de que una parte de la organización desarrolle el concepto de calidad si otra parte no la va a desarrollar. Entonces, Ishikawa introduce el concepto de que la calidad se debe hacer en toda la empresa, apareciendo el concepto de Total Quality Management o TQM. Bueno, lo que yo les conté está en toda esta filmina que la hemos visto durante la primera clase. Ahora bien, la participación de la mano de obra es una de las variables que hace que la aplicación de la calidad sea difícil. ¿Por qué? Justamente porque las personas somos todas distintas. El ser distintos, porque hemos nacido en un lugar distinto, en un momento distinto, en una situación distinta y en condiciones distintas, hace que percibamos las cosas de manera distinta. Por lo tanto, como cuando vimos al definir el concepto de calidad, de que algo que es lindo para mí puede ser no tan lindo para otra persona, bueno, pero al trabajar en equipo, tenemos que definir qué es lo lindo. Independientemente de que para mí sea lindo o para otra persona sea más lindo o menos lindo, tenemos que definir el nivel de lindura, llamémosle. Vamos a hablar con un término poco común. Definimos el nivel eh, de funcionamiento. Mientras que para mí que funcione, que apenas funcione, por lo menos me sirve, para otro le interesa que funcione de otra manera. Entonces, bueno, tenemos que empezar a definir, bueno, qué nivel de funcionamiento queremos. Ahora, el definir eso significa de que yo tengo que definir primero a quién le voy a proveer mi producto o mi servicio. No es lo mismo que el producto o el servicio sea dirigido a personas de más de 50 años, por ejemplo, que a personas de menos de 30. Inclusive, ayer conversando con un equipo de trabajo, la gente de más de 50 utiliza mucho el WhatsApp. Los chicos de menos de 30 utilizan mucho el Telegram. Entonces, bueno, tiene formas distintas de comunicarse uno u otro. Entonces, bueno, depende a quién vaya dirigido, es, por ejemplo, el medio de comunicación que se puede utilizar. Entonces, esta manera de trabajar, de ver las cosas distintas, la manera de percibir las cosas distintas, hace que cuando uno trabaja en equipo, tenemos que buscar alguna metodología o algo que me garantice que las dos personas, tanto el mayor de 50 años como el menor de 30, trabajen acorde a un estándar, acorde a lo que la empresa definió la, que es la forma de trabajar. A mí me puede gustar Julio Iglesias, porque de la época mía, la música que me gustaba era Julio Iglesias. Pero si nosotros estamos trabajando y estamos realizando una actividad
para jóvenes de 30 a 35 años. Y hemos dicho que el cliente va a ser esa franja y seguramente yo tenga que buscar y tenga que trabajar con bandas de música acorde a esa edad. Por más que a mí me guste Julio Iglesias, Roberto Carlos y toda la sarta de viejos de la época mía. Bueno, lo mismo, si hay un joven, muy joven, 25 años, que está con otro tipo de música y trabaja en el mismo equipo, y va a tener que adaptarse a trabajar con bandas de esa franja etaria. Entonces, ¿por qué hago todo este comentario? Porque el trabajar en equipo y en las organizaciones nos exige de alguna manera intentar trabajar todos de la misma manera o lo más parecido posible a los efectos de tratar de evitar la mayor cantidad de variabilidad posible. Eso se llama estandarización. Tenemos que estandarizar las actividades, las maneras de hacer las cosas. A mí me gusta hacerla de una manera, pero para que todo lo hagamos igual, se hace así. Pero claro, si uno lo deja simplemente de manera oral, corre el riesgo permanentemente de que las personas, valga la redundancia, personalicemos la actividad, porque a todos nos gusta de una manera u otra agregarle algo que sea característica nuestra, ya sea la buena atención, algunos se esmeran por atender mucho mejor que otros, por la manera de hablar, algunos tienen como objetivo más que la atención el cumplimiento de los resultados, otros tienen como objetivo primero la atención, independientemente de si el resultado se cumple o no. Entonces, ahí aparece este trabajo, ¿no? Cómo hacer que el equipo de trabajo trabajen todos iguales. Cuando son dos, bueno, bárbaro, no pasa nada. Se escribe, pero ¿y cuando son 10? ¿Y cuando son 15? ¿Y cuando son 500? ¿Y cuando son 5000? Bueno, mientras más cantidad de gente participe dentro de este equipo, de los equipos de trabajo, mayor es la complejidad a la hora de querer estandarizar. Ahora, estamos hablando de una organización. Tenemos que soldar piezas y los tres soldadores tienen que soldar de la misma manera. Ahora, ¿cómo hago yo para que una pieza soldada en Argentina se pueda usar de la misma manera en Pakistán, en Japón, en la India o en Croacia? Bueno, la única forma que se ha encontrado de que se pueda estandarizar un producto o un proceso y que pueda ser usado en cualquier parte del mundo cumpliendo con esa estandarización ya definida, son lo que se conoce como las normas, las normativas. Y la calidad no queda afuera de todo este espectro. La calidad también tiene su norma internacional y en este caso es la norma de aseguramiento de la calidad ISO 9001. Es decir, que cualquier producto o cualquier servicio que esté certificado por la norma ISO 9001
es un servicio que legalmente puede ser usado de la misma manera en cualquier parte del mundo donde la norma ISO 9001 sea aceptada. Ahora, ¿qué es la norma ISO 9001? Bueno, en el año 1980 aparece, unos años antes, aparece la necesidad de poder estandarizar los niveles de calidad de los trabajos desarrollados para que puedan, como decía recién, ser usados con la misma calidad en cualquier y ser fabricados con la misma calidad en cualquier parte del mundo. Entonces, en 1980 se forma el comité técnico ISO TC 176 para asuntos de sistema de calidad. Y ese comité técnico es el autor de la serie de normas ISO 9000. Como vamos a ver después, la serie de normas tiene un conjunto de series, que era el 9001, ahora actualmente son la 9001, la 9004 y la 9011 y la 9000. 9000, 9001, 9004 y 9011. Son 4 normas, pero llegó a haber 6 normas. Ahora, esta normativa, como todo, también cambia y van cambiando y se van adecuando a el entorno en el cual está inmersa, porque el mundo cambia, porque las maneras de hacer las cosas cambian, porque las personas cambian, como dije recién. No es lo mismo una persona de 50 años que una persona de 30. Entonces se definió que cada 7 años esa normativa por lo menos tuviera una revisión. ¿Y la revisión qué exige? Verificar si lo que está actual cumple con la realidad y la situación del momento, o hay que hacerle algún cambio. Puede quedar igual o puede mejorarse. La primera publicación nace en el año 1987, después sigue en el año 1994. Y ustedes vean, acá van a ver ustedes que la norma va cumpliendo, yo digo, como una formación de la gente. Se supone que cuando empezó la normativa, en el año 1987, ustedes no se olviden de que las normas de calidad son de aplicación a nivel mundial. Entonces, como a nivel mundial, hay gente que conoce menos, más, mucho más o un montón de cualquier tema. Y en el tema de calidad pasa lo mismo. Los niveles, nosotros le llamamos los niveles de cultura. Los niveles de cultura de calidad en los distintos países es muy distinto. Entonces nos encontramos con una Alemania donde su forma de ser hace de que la aplicación de la calidad sea fácil. Nos encontramos con un Japón donde su forma de ser hace que sea mucho más fácil. Y nos encontramos también con una Argentina donde la forma de ser del argentino justamente la complica y la hace difícil. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos, digamos, rebeldes, llamémosle. No somos muy adictos a recibir órdenes. Las recibimos y las modificamos, las cambiamos, eh, tratamos, a veces las cumplimos, muchas veces no las cumplimos.
Entonces, esa situación hace que en la parte occidental, en América, sea un poco más difícil la aplicación de las normativas. En el año 1987 la norma sale medio como autoritaria, perdón, en el año 94. En el 87 era más que nada una inducción, algunos vocabularios. En el año 94 ya la norma, si uno la lee, dice, en algunos textos dice, la organización debe hacer tal cosa. O sea, no te daba, no te daba pie para que vos por lo menos pienses si lo podías hacer de otra manera. La organización debe garantizar que los productos comprados sean acorde a lo solicitado. Punto. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar en ese momento la norma, primero que leer la norma era muy aburrida, y por otro lado, uno leía y bueno, decía, bueno, pero ¿y cómo encaramos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, los mismos formadores en ese momento nos decían, una manera de empezar a ver la norma es donde dice debe, en cada parte, en cada lugar que aparecía la palabrita debe, tenía que haber un procedimiento. Entonces, bueno, ahora ya es más fácil. Entonces dice, la organización debe comprar los productos acorde a lo requerido. Bueno, listo, préstame o dame el procedimiento de compras, porque acá dice debe. Y como dice debe, debe haber una forma escrita de cómo comprar. Y esa forma escrita, que nosotros en el sistema de calidad le llamamos procedimiento, en realidad no es ni más ni menos que un documento que permite estandarizar, que es lo que estábamos hablando al principio, la manera de comprar. ¿Para qué? Para que todos los empleados de la organización que trabajen en el área de compras compren de la misma manera. Se manda a pedir, sí, tenés una reunión con el proveedor, buscas el proveedor, ¿de dónde? Cualquier proveedor, no, tiene que ser el proveedor que está dentro del panel de proveedores, que son ya los aprobados. Después se larga una cotización, una carrera de precios entre 3 proveedores, y el proveedor que saca la mejor, el que ofrece el mejor precio es el que provee, pero tiene que cumplir también con ciertos estándares, no solamente de precios, sino de calidad y de entrega y de bla, 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 bla. Bueno, todo lo que define el procedimiento es lo que le define al comprador cómo tiene que comprar. Para lo cual, cualquier persona que quiera comprar algo de la organización se tiene que ir a ver el procedimiento de compras para ver cómo se compra, porque no se puede comprar de cualquier manera. Pero acá lo que yo quería resaltar es la palabrita debe. Se supone que la gente tenía poco conocimiento en el tema calidad y por ende la norma medio como que te obliga. Entre tener un país que conocía poco y aquel que conocía mucho, bueno, ante la duda le damos a todo por igual. Entonces la norma en ese momento dice, la organización debe cumplir con esto. Bien, cuando aparece en el año 2000, una de las cosas que se dan cuenta es que la norma decía que la organización debía cumplir con un montón de cosas, pero en realidad esos requisitos de cumplimiento lo había definido el grupo de gente del comité, que se dedicó a armar la norma. Sin embargo, aparece ahí, en ese equipo de trabajo, una mente que dice, sí, pero nosotros estamos diciendo que la organización debe cumplir con esto, con esto, con esto. ¿Y en qué parte aparece
la figura de esa famosa variable que le llamamos cliente. ¿A dónde está la figura del cliente diciendo también qué cosa debe cumplir? Bien, ya en la norma ISO 9001 versión 2000, ahí se incluye el concepto de cliente, de cumplir con la satisfacción del cliente. Ya en la política de calidad ya tenía que estar la obligación de cumplir con la satisfacción del cliente, pero para poder cumplir con esa satisfacción del cliente yo tenía que saber quién era mi cliente. Y no solamente saber quién era mi cliente, sino qué quería mi cliente. Bien. Aparece también el otro concepto que decía Ishikawa, que cuando hablamos de cliente no es solamente el cliente que me compra el producto, sino el cliente al cual yo le proveo mi trabajo. Entonces aparecía la figura del cliente interno. Y por otro lado, esa figura de cliente interno nos obligaba a hacer un trabajo justamente interno en la organización para poder ver cuál era el estado de compromiso, si el cliente interno estaba satisfecho o no. Bueno, empieza a aparecer más trabajo todavía con la aparición simplemente de un concepto. Después en un momento, bueno, recuerden ustedes que en la ISO 9001-94, imagínense la cantidad de palabritas debe que podrían haber aparecido en la norma. Bueno, si cada debe incluía un procedimiento, en ese momento había prácticamente 100 procedimientos. El armar un procedimiento significaba la participación de varias personas, no solamente el escribir el procedimiento, sino ponerlo a prueba, revisarlo, controlarlo, aprobarlo, después ponerlo en funcionamiento, concientizar a la gente para que lo aplique. Entonces, bueno, cuando uno empezaba a implementar un sistema de calidad, había como dos fábricas. Estaba la que producía y la que escribía la documentación. Porque imagínense que la documentación era, bueno, procedimientos, yo los estoy nombrando ahora, pero después ustedes van a empezar a ver que están los instructivos, los registros, los planes de calidad, el manual de calidad, todos documentos que son parte del sistema documental de un sistema de calidad. Entonces, el armar todo esto llevaba por lo menos 5 o 6 meses de trabajo. Entonces, la gente, los dueños de empresas, empezaron a reclamar de que había mucha gente que estaba escribiendo papeles, le llamaban ellos, que en realidad eran los documentos para que pudiera trabajar toda la organización. Pero claro, el armado de esos documentos no se veía como una inversión, sino se veía como un gasto. Entonces los empresarios se quejaban y decían que tenían dos fábricas, una que producía las piezas y la otra que no producía porque era la que armaba los documentos. En el año 2000, bueno, aparece, como dije recién, la figura de los clientes externos, cliente interno. En el año 2008 ya hay un gran cambio en las normas porque se seguían quejando por la cantidad de documentos que la norma exigía. Entonces, en ese momento la norma dice, bueno, nosotros no vamos a exigir más que 6 documentos, que son 6 procedimientos, que son control de registro, control de documentos, control de registro, no conformidad de acciones preventivas, acciones correctivas y auditorías internas. El resto, yo no te lo voy a exigir, pero vos me lo tenés que demostrar de que la actividad está estandarizada. Bueno, ahí apareció otro problema.
porque también dependía de el nivel cultural que tenía la organización en relación a la calidad. La norma me exige que yo tenga solamente 6 procedimientos documentados. Sí o sí tenía que tener estos 6. No me exigía el de compra. Yo podía tenerlo o no escrito. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir los 6 procedimientos? ¿Sí? Los 6 procedimientos son control de documentos, control de registros, no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y auditorías internas. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, el procedimiento de compra no está ahí. Entonces la norma no lo exigía al procedimiento, al papel o al documento. Pero sí me exigía que todos los compradores compraran de la misma manera. Entonces, ahí aparece la diferencia entre lo que era un procedimiento documentado y un procedimiento necesitado. Le empezamos a llamar procedimientos documentados a los que la norma pedía, que eran los 6 estos. Pero después, claro, el comprador de Japón, que tiene una forma de ser distinta a la nuestra, son más abiertos a cumplir órdenes. Si le decían, tenés que comprar de esta manera, el japonés se mata, pero compra de esa manera. Si no, no compra directamente. En el caso de los occidentales, Argentina, los que estamos de este lado, primero compramos y después vemos cómo compramos. Porque estamos acostumbrados a resolver el problema. Mira, yo no sé qué es lo que hay que cumplir, pero acá hay que comprarlo, hay que tener la materia prima acá para poder trabajar. Entonces, eh, si yo no escribía un procedimiento de compras, cada comprador iba a comprar como quería. Entonces, a la hora de verificar si, si la actividad estaba estandarizada o no, no íbamos a encontrar que el comprador A compraba de una forma, la compradora B compraba de otra, el C de otra y la D de otra. Entonces, no estaba estandarizada. Entonces yo tenía que escribir un procedimiento de compras. ¿Lo exigía la norma? No, no lo exigía la norma. Pero sí era necesario para mí, para poder garantizar que la actividad de compra estaba estandarizada. Entonces ahí aparecía, teníamos 6 procedimientos documentados y teníamos como 90 necesitados. O sea que en definitiva era más o menos lo mismo que hacíamos antes. En este lado, ¿no? En el occidente. Si antes teníamos 94 procedimientos oficiales, llamémosle, ahora íbamos a tener 6 procedimientos documentados, los 94 iban a ser oficiales, pero 6 exigidos por la norma, y 88 que no exige la norma, pero que lo tengo que tener porque no podía garantizar la estandarización de las actividades. Llega el año 2015, donde la gente se sigue quejando por la cantidad de papeles y la norma sigue sacándose, como quien dice, trabajo de encima. Entonces ahora la norma dice, bueno, basta, tantos que se quejan, yo ya no exijo más documentación. Ahora se va a llamar información documentada y la va a definir la empresa, no yo. Yo no quiero, no me interesa a mí que me digan no, que tengan este o este documento. No. La empresa es la que me va a decir cuáles son los documentos que necesita para poder funcionar. Bueno, cuando empiezan a ver, se dan cuenta bueno, hay algunos documentos como la política de calidad, los indicadores, los objetivos de calidad que forman parte de la información documentada
los registros de las no conformidades. Pero bueno, en lo que se refiere a procedimientos y a instructivos, le deja liberado a la empresa. ¿Cuál es el problema? Y que la empresa japonesa puede tenerlo todo en la computadora, porque en realidad los japoneses, como digo recién, son personas por su forma de ser muy atentas a cumplir con las normativas. Y en el caso nuestro tenemos que tener más o menos los 100 procedimientos, porque naturalmente somos muy difíciles de cumplir con las cosas si no están escritas. Y si no, fíjense en ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cualquiera, cumplimos las cosas hasta que podemos no cumplirlas. A ver, ¿cuántos de nosotros empezó a utilizar el cinturón de seguridad no porque consideraba que era una necesidad, sino porque te ponían una multa? ¿Cuántos de nosotros empezamos a usar la luz del auto prendida no porque fuera una necesidad, sino porque la caminera, si no tenés la luz prendida, te pone una multa? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas porque si no viene una sanción? Bueno, si no está la sanción y la podemos evitar, la evitamos. Bueno, en el año 2015, entonces, la norma no exige ninguna documentación, son muy poquitas las que exige, pero sí le pide a la empresa que la empresa la defina como información documentada. Hoy por hoy, cuando uno va a hacer una auditoría a la empresa, a una organización, el mayor trabajo lo tiene el auditor, porque tiene que, de alguna manera, él sabe que la organización no tiene por qué tenerlo al documento en papel, ¿m? Ni siquiera lo tiene que tener en la computadora. Puede saberlo nada más. Lo que tiene que averiguar el auditor es si la actividad está estandarizada o no. Entonces le lleva mucho más trabajo hacer esa verificación. Bien. Bueno, las normas empiezan en el comité ISO. El comité ISO, International Organización para la Estandarización, la Organización Internacional para la Estandarización, y el representante argentino es el IRAP. Entonces, el comité ISO es quien tiene la responsabilidad del armado de todas las normativas. Bueno, ahí está el procedimiento de cómo se arma una norma. Se decide el comité técnico, después aparecen los subcomités, los grupos de trabajo, sale un borrador, ese borrador se lo traslada de nuevo a los usuarios para que opinen, tienen un tiempo, después vuelve, aparece como borrador de norma y después aparece como norma internacional, y a partir de esa fecha es de cumplimiento internacional. En el caso de la serie de normas ISO 9000, como dije recién, hay 4 normas. Llegó un momento en que estaba la 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 y 9011. La 9001, 9002 y 9003, que aparecían en la edición 1994, pasan a estar ahora incluida dentro de la 9001. La 9000, ¿cuál era la diferencia entre las tres? La 9003 era una parte de la 9001 que se limitaba nada más que para la parte de laboratorios y almacenes de recepción. ¿Por qué? Porque había muchas cosas de la 9001 que no cumplía, que no hacía falta cumplirla. Después había otra normativa que era la 9002, donde a diferencia de la 9001, la 9002 tiene en la parte de diseño,
chicos, yo les voy a pedir tanto, a ver, a los chicos del práctico que eviten chatear. Después, en todo caso, todas las indicaciones se dan por cuando les toque dar la explicación, porque si no, los alumnos pierden la atención en las filminas para estar contestando el chat, por favor. Bueno, Marcelo. La diferencia entre inclusive yo, me pongo a leer también los chats y pierdo lo que se está diciendo, porque no sabía si eran preguntas de los alumnos. Bien, la diferencia entre el ISO 9001 y el 9002 es que la 9001 incluye la parte de diseño. Entonces, empezaba también una discusión, llamémosle, entre los evaluadores y las organizaciones. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si yo les digo, para rendir calidad tienen que estudiar 8 bolillas, y si le digo, tienen que estudiar 7, ¿ustedes van a querer estudiar 8 o van a querer estudiar 7? La mayoría seguramente me va a decir, no, estudio 7. Bueno, porque la forma de ser nuestra es eso, la ley del menor esfuerzo. Independientemente si a lo mejor con 8 uno sabe más o no. No, estudiamos 7. Estudiamos lo que nos dijeron que hay que estudiar. En las organizaciones pasa lo mismo. Porque no se olviden ustedes que la cantidad de trabajo también insume una cantidad de recursos, dinero. Entonces, si yo tengo que tener una cantidad de trabajo determinada en la cual tengo que invertir tanto dinero y después me dicen, no, hace un poquito menos, invertí menos dinero y hago menos. Bueno, entonces ahí se armaba la discusión de ¿hago diseño o no hago diseño? Porque hacer diseño incluía mucho trabajo de documentos, de personas trabajando en el armado de los procedimientos, de los instructivos, de los planes para el diseño, que había que demostrar que justamente se controlaba el diseño. Entonces la discusión era, ¿hace diseño o no hace diseño? Mientras que las empresas decían que no, los auditores al verificar el procedimiento, el proceso, decíamos que sí, y al final se terminó viendo que de alguna manera u otra todas las organizaciones hacen diseño. Si bien no diseñas las piezas o el servicio, sí, podés diseñar la campaña de marketing, podés diseñar la publicidad, podés diseñar un montón de cosas dentro de la organización. Por lo tanto, el diseño está inmerso en los procesos. Lo que queda por ahora está la 9001, pero la empresa tiene que definir si diseña o no, y si no diseña, tiene que justificar bien por qué no diseña. O sea, en definitiva es más o menos lo mismo. Antes había 3 normas, ahora hay una sola, pero con excepciones. Donde el auditor ahora tiene que ver si realmente es como dice la empresa o realmente diseña y la empresa lo está ocultando. Entonces aparecen 4 tipos de normas. La serie ISO 9000, que son vocabularios prácticamente, es decir, si uno quiere saber qué es un procedimiento, qué es un registro, qué es un mapa de interrelación de procesos, qué es lo que es un manual de calidad, qué es lo que es una acción correctiva, acción preventiva, acción predictiva, bueno, acción de contención, bueno, un montón de conceptos que nosotros vamos a ver acá en la clase, en la cátedra, pero esto está abierto a personas que no cursan calidad y que pueden querer implementar la norma. Entonces, si aparece un concepto que no saben qué significa, vos te vas a la norma ISO 9000 y ahí sale la definición. Después aparece la ISO 9001, que es una norma de requisitos, de cumplimientos de requisitos para ser certificable. Esa norma es certificable. ¿Qué significa que sea certificable?
que viene alguien autorizado a nivel internacional por el organismo, en este caso en Argentina, el organismo argentino de acreditación, que es el que autoriza a que, una persona o una institución esté calificada para poder evaluar si se cumple o no con la aplicación de una norma, y en este caso la norma certificable la ISO 9001. Después puede haber organizaciones que quieran implementar calidad, pero que no tienen por qué certificar. Vuelvo de nuevo, certificar también requiere dinero, o sea, tiene un costo. Entonces aparece, por ejemplo, Telecom, en el cual su cliente, cualquiera de nosotros, no le exige que esté certificado para poder comprar su producto. Mientras que un proveedor, una persona del mercado de abasto que vende banana para exportar a Brasil, le dice, vos tenés que tener certificado la ISO 9001, pero además tenés que tener buenas prácticas de manufactura, pero además tenés que tener esto, y además tenés que tener otro. A Telecom, ninguno de nosotros le exige que para comprar una línea telefónica tiene que estar certificado. Sin embargo, Telecom puede hacer de dos maneras la aplicación de la calidad. O puede certificar la norma, o sea, implementarla, pero que además le sirva como propaganda, aplicando la ISO 9001, o puede hacer la 9004, donde son lineamientos para la implementación de un sistema de calidad, pero en el cual no queda ninguna evidencia, no hay ningún papel. Por lo tanto, entre algo, digamos, yo lo puedo hacer de dos formas, o lo puedo hacer yo intentando llevarlo adelante y aprendiendo sin que me corra el tiempo, mejorando de a poco a través de la 9004, o puedo poner un tiempo, un lapso y una implementación, y al final, si salgo probado, me dan el papel y yo ese papel lo muestro por todos lados de que soy certificado. Entonces, ya que voy a gastar dinero, muchas empresas deciden tener ese papel para mostrarlo como marketing. Y después aparece la ISO 19011. ¿Por qué? Porque ya como vamos a ver en la cátedra, uno de los puntos de la norma es las auditorías internas. Y es tan importante esta actividad que no cualquier persona lo puede hacer. Entonces tiene que haber una persona formada para llevar adelante esa actividad, que es el auditor. Y el auditor se forma, la norma no dice cómo se tiene que formar, lo único que dice es que tiene que estar formado, pero el procedimiento más completo para formar un auditor es a través de la norma 19011. Entonces, aquí las empresas, por ejemplo, certificadoras, tienen todos sus auditores certificados bajo la norma 19011. Bien. ¿Cuáles son los beneficios que trae implementar la norma? Entre los beneficios potenciales podemos encontrar la capacidad para proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos de cliente, los legales y reglamentarios, o sea, sabiendo quiénes son nuestros clientes, sabiendo qué quieren y cuáles son sus necesidades y expectativas, y teniendo un sistema que me asegure la menor variabilidad posible de las variables, justamente, podemos garantizar de que la organización tiene los elementos necesarios como para poder realizar dos productos lo más parecido posible. No estoy hablando de iguales, lo más parecido posible, porque como digo, está la mano de obra. La mano de obra es una variable que naturalmente me impide tener dos iguales, pero lo más parecido posible sí puedo garantizarlo a través de un sistema de aseguramiento de la calidad. Facilita oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque pónganse ustedes como clientes. Si yo les digo a ustedes,
de que no te puedo garantizar dos productos iguales, porque la verdad que no puedo garantizarlo. Y por otro lado les digo, tengo todos los elementos posibles como para tratar de garantizarte que dos productos sean iguales. No sé si van a ser iguales, pero yo voy a hacer el mayor intento posible. ¿En cuál de los dos casos ustedes van a estar más satisfechos? Se supone que en el segundo. Cuando yo le digo que no te lo garantizo, pero que voy a hacer todo el esfuerzo y tengo todos los medios e invierto en recursos como para tratar de hacerlo. Abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y sus objetivos. Implementar la norma ISO 9001 ahora introduce un concepto nuevo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, hasta la norma ISO 9001-2015, en el interior de la organización estaba suplido de alguna manera con acciones preventivas. Entonces había un procedimiento que se llamaba acciones preventivas y después había actividades como el ANFE, que ya vamos a ver nosotros durante el año, que también era una acción de prevención en algunas actividades, que permitía verificar con antelación la posibilidad de la aparición de una no conformidad. Pero todo se circunscribía al proceso de fabricación y al interno de la organización. Cuando se introduce este concepto de análisis de riesgo, ya es más abierto y lo que la norma plantea es que todas las personas en su puesto de trabajo deben poder pensar y analizar el riesgo que corren en su tarea. Es decir, si yo doy clases, yo debería pensar, ¿qué pasa si se me corta el internet? ¿Qué pasa si se me corta la luz? ¿Qué pasa si se me rompe la computadora? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si qué pasa? ¿Qué pasa si qué pasa? Y si qué pasa, qué pasa. Es decir, a ver, esto que parece un chiste es, el empleado tiene que empezar a preocuparse y a ocuparse y a preguntarse y a ponerse en lugar de quien recibe la prestación del servicio o del producto. Porque lo más fácil sería, se me cortó la luz, listo, no puedo dar clase. Bueno, la doy la clase que viene, no pasa nada. Pero bueno, el alumno, por ejemplo, cuando tiene que ir a rendir, ¿qué pasa si se me corta internet? Y pierde un turno de examen. No pasa nada, más que eso no pasa nada. Pero en una organización, cuando yo tengo algún inconveniente que no puedo cumplimentarlo, muchas veces es dinero. ¿Qué pasa si el gobierno define ahora de nuevo la no circulación entre las 0 y las 6? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace la organización? ¿Qué hace un restaurante? Bueno, si un restaurante tuviera un análisis de riesgo, el restaurante debería ya estar pensando que si el gobierno define que haya una restricción de circulación en ese horario, tener un plan B para ver cómo subsiste, cómo sigue trabajando a pesar de la situación. Ese análisis de empezar a ver qué pasa si tal cosa, si se me corta la luz, si el colectivo se rompió, qué pasa si se funde el proveedor de la materia prima que yo importo. Bueno, son un montón de situaciones que me pueden
interferir en la producción mía o en la fabricación o en la prestación de mi servicio. Yo tengo que ver cómo reacciono ante la situación esa. Y muchas veces el analizar esa situación me genera nuevas posibilidades de negocio. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, en la esquina de mi casa hay un almacén. Entonces, la manera de vender de ese almacén era todos íbamos al almacén a comprar. Cuando apareció la pandemia, el almacén, con nosotros no podíamos ir, el almacén implementó un método de llevarte, vos mandabas por WhatsApp, entonces el almacén te llevaba el producto a tu casa. Y vos le pagabas ahí incluso con tarjeta. Antes no tenía tarjeta, ahora tenía tarjeta. Bueno, terminó la pandemia en ese momento, perdón, la cuarentena, no la pandemia, terminó la cuarentena y el almacén sigue actualmente con la misma metodología. Es decir, vos podés ir a comprar al almacén o podés mandarle por WhatsApp y ellos te lo llevan y no solamente que te lo llevan, sino que además podés pagarlo con tarjeta de débito. Entonces, fíjense en ustedes cómo de un problema apareció una nueva manera de trabajar. Y por último, que lo que te permite también la implementación de la norma es tener la capacidad de demostrar la conformidad del producto o del servicio con los requisitos de un sistema de calidad especificado. En la norma ISO 9001 se utiliza la palabra debe cuando indica un requisito, la palabra debería cuando indica una recomendación. Esto se plantea porque seguramente ustedes van a tener que leer en algún momento la norma. Esa se la vamos a subir incluso en autogestión. Y cuando la norma dice puede, indica un permiso, una posibilidad o una capacidad de hacer algo. Cuando dice nota, es una orientación para aclarar algo que se está diciendo. La norma también habla y define algunos conceptos, como por ejemplo el enfoque a procesos. Perdón. Presten atención porque esta es una pregunta de examen y muchas veces no la recuerdan o no se acuerdan o no la saben. ¿Por qué aparece el enfoque a proceso? Hasta esta norma, el principal proceso que se tenía en cuenta y se tiene en cuenta actualmente en cualquier organización es el proceso de fabricación o de prestación. Hay un proceso que es el principal en el cual se alimenta, recurso humano alimenta al proceso principal con personas, el área de mantenimiento alimenta al proceso principal con actividades para tener siempre las máquinas en condiciones, compras alimenta al proceso principal con materia prima de buena calidad. Entonces, pero siempre se apuntaban nada más que al proceso de compra. Entonces, cuando se empezó a analizar el concepto este de enfoque a procesos, se empezó a decir de que sí, está bien, bárbaro, analicemos el proceso principal, porque es justamente el proceso que me lleva a obtener el producto o el servicio final. Pero también tengo que tener en cuenta que esa persona que ocupa un puesto de trabajo en el proceso principal viene de un proceso, o sea, y es el proceso de recursos humanos. El proceso, esa persona desde que ingresa a la organización pasa por distintas etapas hasta llegar al puesto de trabajo. Entonces, es un proceso. La materia prima, antes de llegar a la línea,
pasa por un proceso, que es el proceso de compras, hasta que se deposita en el almacén. El mantenimiento pasa por un proceso de mantenimiento que es desde que el área decide cómo va a planificar, a qué máquinas le va a atacar primero el mantenimiento, y aparece el mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, en qué etapa se lo va a hacer, bueno, todo eso hasta llegar al mantenimiento de la línea. Entonces fíjense en ustedes que aparece un proceso principal con un conjunto de procesos que van enganchándose en distintas partes del proceso principal. Proceso de recursos humanos, en cada una de las etapas aportando una persona, proceso de compra que puede ser al principio, puede ser en alguna parte determinada, incluso el proceso de toma de decisiones, que es un proceso de dirección que también impacta en el proceso principal. Entonces, ahí se empieza a ver de que ese enfoque que antes estaba destinado nada más que a un proceso, que era el proceso principal, y que lo circunscribíamos como que el proceso principal era la empresa, ahora uno empieza a abrir esa cajita y se encuentra que dentro de la empresa hay un conjunto de procesos que interrelacionan entre sí. Entonces empezamos a ver que hay lo que se conoce como un mapa de procesos, donde está el proceso principal y después hay otros procesos que son procesos de apoyo, proceso estratégico, proceso de dirección. Bueno, tienen muchos nombres que ustedes lo van a encontrar de distinta manera en internet, pero lo importante acá en esta parte de enfoque a procesos es que se empieza a analizar a la organización no como un proceso donde entra una materia prima y sale algo, sino como un conjunto de procesos que interactúan entre sí y que cada uno aporta algo para llegar, sí, al servicio final o al producto final. Estos procesos, todos los procesos, funcionan bajo lo que se conoce como la rueda de Deming, que ya lo vimos en la clase pasada, en el cual primero se planifica, después se desarrolla o se hace, después se controla o se verifica y después se actúa. Entonces aparece el ciclo PHBA o PDCA, que es lo mismo. Este ciclo asegura que sus procesos cuenten con recursos y que se gestionen de manera adecuada, que las oportunidades de mejora se determinen y por lo tanto se actúe en consecuencia. Si yo lo pienso a los procesos basados en el ciclo PHBA o PDCA, me va a llevar automáticamente a los ciclos de mejora continua. ¿Por qué? Porque el ciclo de mejora continua tiene como base justamente este ciclo y yo planifico, desarrollo, controlo, actúo, vuelvo a planificar y entonces voy mejorando siempre. Bueno, también hablé de que la norma planteaba un nuevo concepto que era el pensamiento basado en riesgo, donde ahora todos los empleados tienen que empezar a pensar de manera preventiva. Esto incluso hasta las oficinas de cuando uno va a sacar el carnet de conductor. Ahí utilizan el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque le dicen a la persona que tiene que hacer manejo defensivo. Es decir, no solamente manejar uno, sino estar previendo qué pueden hacer los otros autos que están alrededor del tuyo. Bueno, acá es lo mismo. Yo no solamente me tengo que dedicar a hacer lo mío, sino que tengo que ver qué está pasando alrededor mío y qué está pasando en otras partes, que puede ser inclusive en el mundo, con acciones que puedan llegar a interferir y a generar desvíos en los resultados que yo obtenga.
sea, yo planifiqué la actividad para hacerla de esta manera, pero resulta que porque pasó esto, salió de esta otra forma. Bueno, si yo no tuve en cuenta que podía pasar, lo que voy a hacer es apagar el incendio. Si yo lo tengo en cuenta, lo que voy a hacer es trabajar de manera preventiva. Bueno, dentro del enfoque a procesos, cuando nosotros veamos el mapa de procesos, tenemos que saber ya qué es un proceso, que cada proceso tiene una entrada y una salida. Estas cosas ustedes ya las han visto en otra materia seguramente. Que cada proceso tiene una manera de hacerle un seguimiento y mediciones a través de controles antes, durante y después de ese proceso para verificar el agregado de valor que se genera en ese proceso. Que cada proceso tiene, una manera de llevar la actividad o de hacer la actividad, y este procedimiento puede estar escrito o no, también lo vimos recién, y que ese proceso puede ser eficaz o puede ser eficiente. Y ahí también ustedes tienen que conocer cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Conociendo yo todas estas características de un proceso, puedo llegar a interpretar y a leer qué es un mapa de interrelación de procesos. Dentro de los procesos también tenemos que saber que existen distintas variables, también lo vimos, y estas variables meten justamente variabilidad en el proceso y que deben ser de alguna manera controladas. Y ahí está la mano de obra, máquina, materia prima, medio ambiente, métodos, y puede haber alguna otra, como en este caso, los 6 sigma que agregan la medición. Bueno, acá tenemos la representación de los elementos de la norma. La norma básicamente define a un proceso como elementos de fuentes de entrada. Estas fuentes me proveen entradas a un proceso. Ese proceso agrega valor, genera una salida, y esa salida es recibida por alguien. Entonces, ya lo vamos a ver en uno de los gráficos. Ustedes van a ver que esos receptores después son comparados con lo que se propuso en las entradas para verificar si se cumple o no con la satisfacción del cliente. Pero esto es lo que define la norma como un proceso. Bueno, acá tenemos algunos de los nombres y de los tipos de procesos. Yo había dicho algunos como procesos estratégicos, procesos de producción, procesos principal, procesos de apoyo. Bueno, acá hay otros nombres también. En realidad son prácticamente los mismos procesos, nada más que con multiplicidad de nombres. Tenemos procesos para la gestión, incluyen procesos relativos a la planificación estratégica. Bueno, yo le había dicho procesos estratégicos. Establecimiento de política, fijación de objetivos. Por lo general estos procesos vienen de la parte de la dirección. Procesos de gestión de recursos. Garantizan la disponibilidad de los recursos. Son procesos para la gestión de una organización, la realización y la medición. Proceso de realización, proceso de fabricación, proceso de producción, procesos principales. Son los procesos que proporcionan el resultado previsto por la organización. Proceso de medición, análisis y mejora. Bien. Bueno, acá básicamente es una muestra de qué manera pueden participar o pueden trabajar los procesos. Pueden trabajar de manera individual cada uno o pueden trabajar de manera transversal. Acá vemos la secuencia de una interacción de procesos. La entrada del proceso A, después pasa por el proceso, tiene un resultado, que ese resultado con otra entrada va al B, y la salida del B con otra entrada va al D, pero además también del A sale una que va al C y el resultado entra también al D. Bueno, eso es un
modelo de cómo puede interactuar un proceso. Acá ya empezamos a meternos en los mapas de interrelación de procesos. Por lo general, los procesos de gestión están en la parte de arriba. No necesariamente, no es obligación. Simplemente es una manera de leer los procesos. Después con la ingeniera Gareca y el ingeniero Estrada van a ver algunos ejemplos. Pero acá básicamente uno tiene la costumbre de ponerlos arriba porque son justamente procesos que bajan lineamientos. Después acá en la parte central tenemos procesos de producción o de fabricación. De la parte de abajo, por lo general, están los procesos de apoyo, los que apoyan de una manera u otra este proceso de fabricación. Y acá tenemos a la derecha el proceso de medición, análisis y mejora. Que se ponen a la derecha, ¿por qué? Porque por lo general a la izquierda siempre se ponen los que tienen que ver con las entradas por parte de los clientes, de las partes interesadas. Pero vuelvo de nuevo, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser de esta manera. Bueno, también dijimos que cada uno de los procesos se rigen por el ciclo PHBA, ¿no? Bueno, acá es la representación de la estructura de la norma, y acá ven que la norma también funciona con la rueda de Deming o el ciclo PHBA, donde ahí encontramos dentro del círculo flechas que van mostrando que va girando, y ahí tenemos los puntos de la norma. El 5, liderazgo, planificación, apoyo de operación, evaluación de desempeño, mejora. Ingresan los requisitos de la organización y su contexto, del cliente, de las partes interesadas, donde las partes interesadas no necesariamente pueden ser, hay partes interesadas que no tienen por qué comprar mi producto o mi servicio. Como yo planteé en un momento, si yo fabrico alguna pieza donde tengo balancines y tengo a mi vecino al lado donde convive con el ruido de mis máquinas, bueno, esa es una parte interesada que no me compra el producto. Sin embargo, en la definición de parte interesada habla de son las personas u organizaciones que son o pueden verse afectadas por el desarrollo de mi actividad. Y después a la salida encontramos una salida justamente, valga la redundancia, que es puesta a consideración y se compara con la entrada para ver si satisfago o no las necesidades y las expectativas de mi cliente. Partes interesadas. Bueno, justamente como estaba diciendo recién. ¿Qué es una parte interesada? Una persona u organización que puede afectar, que puede verse afectada o que puede percibirse como afectada por una decisión o una actividad de mi organización. Ejemplos: clientes, propietarios, personal de la organización, proveedores, bancos, sindicatos, socios o la misma sociedad, hasta competidores incluso. Bueno, otro concepto que plantea la norma es, dijimos recién, el pensamiento basado en riesgo. ¿Por qué el pensamiento basado en riesgo? Para poder determinar los factores que pueden causar que los procesos y el sistema de calidad se desvíen de los resultados planificados. ¿Para qué el pensamiento basado en riesgo? Para poner en marcha controles preventivos, para minimizar los efectos negativos y maximizar las oportunidades que van surgiendo. Los principios de un sistema de gestión de la calidad. Bueno, los principios son 7. El primero habla del enfoque basado en cliente. O sea, la norma habla de que todas las personas que son parte de la organización tienen que trabajar pensando en el cliente. Todavía hoy nos encontramos con personas que si yo le pregunto, trabaja en una fábrica, y yo le pregunto, ¿vos comprarías este producto? Te dicen que no. Es decir, ellos mismos lo están fabricando y como ellos conocen los defectos que tienen, ellos dicen, yo no lo compraría.
Entonces, la norma lo que plantea acá es, vos tenés que estar tan contento de hacer el trabajo y de hacerlo bien, que vos serías el primero en comprarlo. Vos te tendrías que poner en lugar del cliente y decir, por supuesto que lo compro. Para lo cual, yo tengo que saber que lo estoy haciendo bien. A la hora de fabricar mi producto o mi proceso, yo tengo que ponerme permanentemente como si yo fuera el cliente. Yo tengo que tratar a la gente como me gusta que a mí me traten. A la hora de hacer algo, yo tengo que hacerlo como si fuera para mí. Bueno, eso es enfocarse en el cliente, estar pensando en el cliente, ponerse en lugar del cliente. Después aparece el liderazgo, donde ya, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado que la norma en un momento hablaba de vos tenés que hacer las cosas de esta manera? Bueno, a la dirección también le decía lo mismo. La dirección debe tal cosa. En otro punto, la norma planteaba de responsabilidad de la dirección. La dirección es responsable de tal cosa. Bueno, ahora la norma ya no habla del concepto de responsabilidad de la dirección, sino que ahora introduce el concepto de liderazgo. Es decir, la norma ya considera que la dirección sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo que no sabe a lo mejor es que él debe ser quien lidere la implementación y la aplicación de un sistema de calidad en la organización. Por lo tanto, la norma ahora lo que le está diciendo, bueno, vos tenés que ser el líder en la implementación, porque no sirve de nada que vos le digas a tu empleado, hace esto, y después el empleado te ve que vos estás haciendo lo contrario. Cuando hay una reunión, vos sos el primero que tenés que estar en las reuniones. Cuando termina la reunión, vos sos el último que tenés que irte de la reunión. Vos sos el que tenés que estar diciendo que hay que hacer esto o no hay que hacerlo y lo tenés que cumplir. Bueno, y por ende, del número 1 para abajo, ¿no? Todos los que son mandos tienen que de alguna manera no solamente solicitar que se hagan las cosas, sino ellos liderar inclusive a través del ejemplo. Entonces ya aparece el concepto de liderazgo, no el de jefe. Entonces fíjense ustedes acá cómo la norma va también formando. La norma ya imagina de que vos ya sabés lo que tenés que hacer. Bueno, ahora tenés que empezar a ser líder. Compromiso de las personas. La norma plantea de que todas las actividades se deben desarrollar en equipo, de la importancia del trabajo en equipo, de que los resultados del trabajo en equipo son mucho más importantes que los trabajos individuales. No significa de que no sean importantes los individuales, ¿no? Estoy diciendo de que en muchas ocasiones es más importante el trabajo en equipo que el individual. Para lo cual, yo tengo que tener personas capacitadas para poder trabajar en equipo y con la capacidad y la actitud necesaria para poder resolver problemas que van surgiendo a medida que yo voy desarrollando las actividades. Y motivadas. La motivación de la persona tiene que ver con su compromiso con la actividad, su compromiso con la organización, pero también tiene que ver con cómo se la trata, cómo se la hace sentir, si es parte de la organización, no solamente se le considera un número, si se la deja pensar o solamente es para hacer. O sea, muchas veces seguimos escuchando todavía el concepto, yo te pago para que hagas, no para que pienses. Entonces, si vos utilizas esa manera de conducir a las personas,
no podés pedir después participación. Bueno, después también hablamos de enfoque a procesos. También ya lo comentamos a ese concepto. El concepto de mejora continua. Las personas tienen que pensar permanentemente en cómo mejorar las maneras de hacer las cosas. Si yo empiezo a implementar este proceso y cuando un empleado me dice que podemos hacer esto para mejorarlo, yo le digo que no porque voy a gastar mucha plata, y bueno, entonces ya el empleado automáticamente deja de presentar nuevas propuestas. O le cajoneo la propuesta, bueno, el empleado no propone más. Después está la toma de decisiones basada en la evidencia, o sea, algo que todavía se resiste, pero que es necesario en los sistemas de calidad, es el registro de las actividades. Mientras que los que lo implementan no quieren perder tiempo en estar registrando, este tema del registro es muy importante porque para poder tomar decisiones hay que analizar las distintas situaciones y los registros son parte de los documentos que permiten hacer el análisis ese. Si no, yo estaría tomando decisiones en virtud de, y más o menos a mí me parece que la máquina se rompió 2 veces al año, y vos no sabés si fueron 2, 3, 1 o 4. Entonces, a la hora de tomar una decisión, y una buena decisión, es necesario saber exactamente cuántas veces se rompió. Y posteriormente la gestión de las relaciones. Cuando la norma habla de la variable ambiente, no solamente habla de el medio ambiente térmico, llamémosle, sino también el medio ambiente psicológico. O sea, la gente produce más cuando está contenta. Más, hoy se está hablando de la gestión de la felicidad. Cuando un empleado está contento, está alegre, está feliz, produce mucho más que cuando está inmerso en un ambiente tóxico o en un ambiente donde no lo hacen sentir cómodo. Bien, bueno, acá tenemos la estructura de la norma ISO 9001. Acá también aparece otra pregunta de examen. Y es, ¿de qué manera está estructurada la norma? Fíjense ustedes que, bueno, simplemente acá se ve 1, objeto y campo de aplicación; 2, referencias; 3, términos; 4, contexto, liderazgo, planificación, hasta el número 10. Esto, visto de esta manera, no tiene nada de raro. Sin embargo, cuando uno analiza la norma ISO 14001 y la 18001, que es la de medio ambiente, y la de seguridad y salud ocupacional, observa que esas dos normas también tienen la misma estructura. Está hecha justamente de esa manera y se llama estructura de alto nivel. ¿Por qué? Porque ese es el elemento que permite unificar la estructura de las tres normas. Es decir, que si yo voy a hablar de liderazgo, en la norma 14.000 y en la norma 18.000, en el punto 5 está liderazgo. Antes, ¿qué tenía que hacer? Y a lo mejor el liderazgo estaba en el 5 en calidad, en el 8 en el medio ambiente y en el 3 en la olla. Entonces uno tenía que pasar leyendo toda la norma para poder ver a dónde encontraba el punto equivalente de una norma en la otra. Entonces ahora directamente se armó las tres normas de una manera tal, con una estructura tal que unifica el mismo criterio para las tres normas, y eso se llama estructura de alto nivel. Bien, acá empezamos a ver algunos conceptos de la norma, justamente.
Y pasamos al 4, que es donde empieza a hablar de realmente la implementación. Las tres primeras son normativas, digamos, vocabulario. En el 4 aparece la comprensión de la organización en su contexto. O sea, la organización tiene que empezar a conocerse y ahí ya la norma le está diciendo de que tiene que empezar a salir un poquito afuera de la organización para ver qué hay alrededor, para ver con quién interactúa, cuáles son las organizaciones que son parte del contexto de la organización. Comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, que no son solamente quien compra el producto o el servicio. También tenemos los accionistas, los proveedores, los mismos empleados, la sociedad en general. Determinación del alcance del sistema de calidad, o sea, a dónde va a ser aplicado. En una parte de la organización, en toda la organización. Hay organizaciones que tienen sucursales, bueno, en todas las sucursales o solamente en una. Bueno, eh, después tenemos el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Donde, bueno, ahí lo que tenemos que ver es la norma y el mapa de interrelación de procesos, cuáles son los procesos definidos por la, por la organización de aplicación para el sistema de calidad. Después en la cláusula 5 aparece el liderazgo y compromiso, el enfoque al cliente, la política de calidad, que es un documento que la organización tiene que llevar adelante y son los lineamientos a través de los cuales la organización va a llevar adelante su sistema de calidad. ¿Cuáles son los roles, las responsabilidades y las autoridades necesarias para llevar adelante este proyecto? En la cláusula 6 aparece la planificación de la calidad, acciones para abordar riesgos, los objetivos de calidad y planificación para lograrlos, planificación de los cambios. En la cláusula 7 aparece el análisis de los recursos, las personas, con qué vamos a llevar adelante las actividades, con qué personas, infraestructura, ambiente, recursos de seguimiento y medición, qué elementos vamos a utilizar. Bueno, empezamos a ver qué tenemos para poder llevar adelante lo que hemos dicho que vamos a desarrollar. Y lo que no tengamos, bueno, va a haber que conseguirlo. ¿Cuáles son las competencias necesarias para poder ocupar los distintos puestos? La toma de conciencia. ¿Qué elementos de comunicación vamos a utilizar tanto interna como externa? ¿Cuál es la información documentada? Y acá aparece lo que hablábamos recién. ¿Qué procedimientos, qué registros, qué instructivos nos van a hacer falta para poder llevar adelante las actividades? ¿De qué manera se va a controlar? ¿Cómo se va a planificar? ¿Cuáles son los requisitos para los productos y los servicios? ¿Cómo se diseña el producto y el servicio? ¿Cuáles son los controles dentro del proceso que nos van a garantizar a nosotros poder cumplir con la satisfacción del cliente? Bueno, producción y provisión del servicio, la liberación de los productos y servicios. En la cláusula 9 aparece el seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación. Ya estamos dentro de la rueda PDCA, estaríamos, fíjense ustedes que primero hablaba de planificar, desarrollar, ahora estamos en controlar, evaluar, satisfacer al cliente, hacer auditorías internas, revisión por la dirección para ver si hemos cumplido o no con lo que se pidió. Y en la cláusula 10 tenemos la mejora continua, ¿no? Los análisis de no conformidad y acciones correctivas y la mejora continua. Bien, yo acá finalizo con el módulo 1. Yo le voy a dar lugar ahora a antes que nada,
primero voy a ver si hay alguna pregunta para lo que hemos visto. Ponemos 5 minutos, un ratito de preguntas y respuestas para que los alumnos puedan preguntar de acuerdo a lo que hemos desarrollado en el teórico. Si hay alguna pregunta al respecto, que puede ser hecha a través de la mano o puede ser por chat. Si no hay ninguna pregunta, bueno, damos paso a la parte del trabajo práctico, donde el ingeniero Profe, Gareca, sí, Enzo, sí, una pregunta. Cuando dijo esa pregunta de examen de por qué aparece el enfoque de procesos, sí, la respuesta sería porque las empresas cambiaron el enfoque y no solo consideran el proceso principal, sino que también consideran los demás procesos que interactúan entre sí para dar paso al proceso final. en realidad no las empresas, sino cualquier persona tiene que considerar a la organización no como el proceso principal, sino como un conjunto de procesos que interactúan entre sí, cuyo resultado final es el producto o el servicio que desarrolla. Pero ese producto o ese servicio es la consecuencia de un conjunto de procesos que interaccionan entre sí. No es solamente el proceso de fabricación, que es como se veía antes. Está bien. O sea, sería por el cambio de enfoque. El cambio de enfoque, exacto. Pero un cambio de enfoque no de la misma empresa, sino cualquier persona debe considerar, los auditores también, deben considerar a la organización como un conjunto de procesos que interactúan entre sí. Y que la interacción de todos estos da como consecuencia el producto o el servicio final, que es el que recibe, en este caso, el cliente, ¿no? Bien, gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, de todas maneras estamos acá. Si llega a haber alguna otra pregunta, estoy a disposición. Ahora le doy paso al ingeniero Gareca y al ingeniero Estrada para que hablen sobre el trabajo práctico número 1. Claudia. Bueno, gracias Marcelo. Voy a compartir pantalla. Necesito que me digan si se ve correctamente. Sí, se ve, Claudia. Bien. Bueno, en este trabajo práctico tenemos 4 puntos. Yo se los voy a ir leyendo. Cualquier cosa ustedes me pueden preguntar. Para el punto 1, ustedes tienen que darle una denominación ficticia a la organización, eso ustedes ya lo han hecho, y tienen que realizar una presentación de la misma. En la misma incluyen una breve reseña como tamaño, ubicación. La ubicación les pedimos que no sea exacta, una cantidad de personal y el rubro al cual pertenece, que es la presentación que ustedes van a hacer ante todo el curso. Como ya dijimos en otra oportunidad, cantidad de personal, si ustedes no tienen el número exacto, nos interesa un número aproximado que ustedes puedan suponer y decir cantidad de empleados. El punto 2, ustedes lo tienen que ubicar en el nivel de sistema de calidad, de acuerdo a lo que han visto en la presentación teórica que les explicó el ingeniero, que son estas 4 que están acá. Lo importante que ustedes tienen que hacer es que si lo ubican o en control de calidad, aseguramiento de calidad, gestión de la calidad o gestión total de la calidad, deben justificarlo. Y esa justificación, bueno, recurren a la presentación teórica. Esta actividad, como dice la nota, es una actividad de relevamiento, es ver cómo está la empresa para, a partir de este momento, empezar a trabajar en la implementación del sistema. El punto 3, ustedes deben identificar las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. Nosotros les hemos dado un cuadro modelo para que sea más fácil presentarlo y deben listar por separado partes interesadas internas y por otro lado las externas. Y ubicar según corresponda y sea pertinente la organización cuáles partes interesadas ustedes descubren. Por ejemplo,
Nosotros les damos acá estado, representación gremial, proveedores, personal, comunidad, sindicato, clientes, accionistas. No quiere decir que tengan que usar todos, porque si ustedes en el tipo de empresa que tienen no tienen representación gremial, no tengo por qué ponerlo. Y si ustedes consideran que no hay un sindicato, tampoco. Entonces, esto es un simple modelo y en el teórico también les han dado algunos ejemplos o modelos y ustedes tienen que elegir de acuerdo a la organización en la que está. Quiero que tengan en cuenta que en este caso ustedes no van a hacer un relevamiento, van a hacer, elaborar ustedes este estudio de partes interesadas. A las partes interesadas ustedes les deben buscar una o más necesidades y expectativas, eso está incluido en el cuadro. Bueno, y por último, lo que tienen que hacer es el mapa de procesos y sus interacciones, que es lo que vieron al final de la clase, que está acá. Dice, realizar un mapa de procesos cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001-2015. Para ello, previamente, deben definir todos los procesos de la organización y la interacción entre ellos. También esto no es relevamiento, esto es una actividad que ustedes deben elaborar, y yo acá le anexé el gráfico de la norma, porque esto les va a ayudar a descubrir si lo que ustedes elaboran está correctamente. Fue muy bueno la pregunta última que hicieron en el teórico, porque acá ustedes pueden ver que están involucrados todos los tipos de procesos, independientemente cómo lo llamen a ese grupo de procesos, como dijo el ingeniero en el teórico. Bueno, esto sería todo. Ustedes tienen subido en autogestión los lineamientos para la entrega. Lo más importante y que les interesa a ustedes es la fecha de entrega. Primero va a exponer el grupo número 1, la próxima clase, y van a defender todos los impares, por lo cual la entrega es el miércoles a las 8:30 de la mañana. Son justo 2 días antes o 48 horas antes para que nosotros podamos corregirlos y ese día hacerle una devolución. En el caso de los pares, tienen una semana más, porque es de acá a 2 semanas, este lunes no, este viernes no, perdón, el otro viernes, se me confunden los cursos, en su caso es el viernes, y tienen más tiempo para realizarlo. Después en el práctico 2, bueno, sucede lo contrario, así que las exigencias quizás sean más para los impares en esta oportunidad. Bueno, si tienen alguna consulta, ya sea de las consignas, Claudia, pueden hacerla. una preguntita. Sí, Marcelo. Ahí vos dijiste que el próximo viernes es la primera clase del práctico. Sí. Ahí expone el grupo 1. Sí. Y tienen que venir todos los impares. Sí. Bien. En los lineamientos nosotros decimos que ese día pueden venir los pares y es positivo porque ven cómo se desarrolla el práctico. A ver, los impares tienen que venir sí o sí. Sí. Los pares pueden venir como sí, para conocer un poquito más en la realización o en la parte teórica del trabajo. Sí, además, además cuentan con un horario de consulta que es el martes a las 7:30. Solo tienen que avisar que van a asistir. La clase, está creado el enlace, pero es para que yo entre si hay dudas. Así que las dudas se las pueden sacar en el horario de consulta, todos los grupos. Además, en la clase, los pares en la clase en la que expone el grupo número 1, y para el caso de los que exponen, nos conectamos por mail todas las veces que ustedes necesiten. Perdón, puedo seguir preguntando. A ver, sí, el viernes que viene bueno, entonces, expone el grupo 1 por PowerPoint. ¿Y el resto de los impares defiende también o simplemente lo presenta? No, lo defienden. O sea que van a tener una reunión de Zoom donde ellos van a tener que explicar también cómo fue el trabajo, a través de un PowerPoint o no. No. Nosotros en los lineamientos le hemos indicado
cómo es la metodología. Simplemente allí les indica que son 15 minutos con el profesor, donde nosotros le hacemos una pregunta a cada uno de los integrantes para ver cómo resolvieron el trabajo práctico. Bien. Bueno, pero solamente a los impares. A los impares, sí. El otro viernes expone el grupo número 2. Dos, sí. Y después la defensa es a los pares. Sí. Perfecto. Y así van a ir participando en los distintos trabajos. En este caso, primero son los impares, después los pares, y en el trabajo número 2, primero los pares y después los impares. Profe, Sí. ¿Sí? Sí. ¿es necesario hay que enviarle la presentación, digamos, antes del viernes? Sí. Bien. Sí, de Sí, todas ¿por formas. qué? ¿Por qué? Perdón, Claudia. ¿Por qué? Sí, sí. Porque como van a participar todos los alumnos impares, esa presentación tiene que estar bien y no tiene que tener ningún error. Justamente lo que se busca es que todos los grupos impares aprendan, además del teórico, en la presentación que hace el grupo número 1. Para lo cual, el trabajo del grupo 1 tiene que ser en una clase de consulta, verificado, revisado y controlado por la gente del práctico, para que todos los impares aprendan de esa clase. Lo mismo va a pasar cuando exponga el grupo 2. La presentación que se expone sirve además de una actividad para ratificar el teórico que se ha visto, por lo tanto, es importante que sea utilizado como un elemento de formación, no solamente de defensa por parte de los alumnos. Por eso es que la gente del práctico va a hacer mucho hincapié en que este trabajo esté bien hecho, porque no se puede en ese trabajo presentar algo que esté fuera de lugar o que esté mal hecho. Sí, además nosotros le pedimos que sean puntuales el día que les toca asistir, por ejemplo, los impares, la clase que viene es a las 8:30 comienza y como la exposición dura 15 minutos más unos 15 minutos más en los que aclaramos dudas, resaltamos fortalezas, entonces esa primera media hora, de 8:30 a 9, es elemental que todos estén porque es una instancia de aprendizaje que es muy útil. Claudia, Sí, Walter. agrego que aquel grupo que expone, que le toca exponer, les pedimos que se conecten 15 minutos antes de las 8:30. Sí, eso es muy útil porque aseguramos el comienzo puntual. Eso también está en los lineamientos. Por último, lo último que me queda por decir es que nosotros hemos implementado este año una evaluación de pares y hemos designado al grupo 9 y 10 que después de finalizada la exposición resalten las fortalezas u observaciones que puedan ver en el trabajo. Yo ya les he mandado un mail guiándolos para esta actividad. Es nueva, ya la implementamos en el otro curso y fue enriquecedora, nos gustó, salió muy bien, así que no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar a los grupos que evalúan. No sé si hay alguna consulta. En realidad yo quiero aclarar, más que una evaluación, para que no se asusten, porque yo considero que los alumnos no están en condiciones de estar evaluando a sus compañeros, es un análisis de fortaleza y de debilidades de la presentación, nada más. No es que ustedes van a evaluar a sus compañeros. O sea, no se asusten porque es una actividad, digamos, más que nada es para ir formándole a los alumnos que les toca hacer esa actividad criterios para poder empezar a ir determinando fortalezas y debilidades en alguna actividad, y en este caso es un trabajo práctico. Pero es básicamente eso, no es que de lo que ustedes digan el alumno va a tener un 3, un 5 o un 10, no. Sí,
Lo quiero Sí, aclarar para que no generen los alumnos un poquito de qué voy a evaluar yo. sí, y lo positivo es que el trabajo ya lo hemos corregido y analizado con el grupo que expone, así que hemos decidido llamarle fortalezas y observaciones, porque no les van a encontrar errores o grandes errores, porque el trabajo se ha hecho con los profesores, así que bueno, con Por la eso, la corrección idea de más los que profesores. nada es que lo que evalúan, llamémosle entre comillas, vayan formando criterios de evaluación, nada más. Bueno, gracias, Claudia. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta ¿Podés particular de dejar de mi compartir, grupo. Claudia? Sí, dejo ahí. Sí. ¿Quién está preguntando? Yo tenía una consulta de mi grupo porque nosotros vamos a trabajar con una empresa que hacen golosinas y chocolates. Y Sí. la empresa está dividida en dos plantas y están muy separadas. O sea, una planta es solamente de chocolate y la otra planta es golosinas. Nuestra pregunta era si podíamos tomar solo una planta o Sí. teníamos que tomar las dos. No, pueden tomar una nomás. Bueno, gracias. Planta X, división chocolate, listo. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Yo soy del grupo 10 y tendríamos que evaluar, sería la clase que viene, a los grupos impares, sería el grupo 1 que presenta. Sí, Bien, sí, y sí. dice que hay que presentar por escrito, ¿eso se envía después? O sea, una vez que lo charlamos en el grupo y lo... Pues, sí, después. ¿Tiene alguna fecha o es directamente después de clase? No, antes de la próxima clase. Bien, gracias. Buenos días, profe. Una pregunta. ¿Los Sí. PowerPoint solamente los mandan el grupo 1, que expone la clase que viene, y después el grupo 2 cuando exponen los pares? Los otros Sí, grupos no Adriel. tienen que presentar PowerPoint. No, sí tienen que tener preparado el PDF del trabajo que enviaron, Claro, preparado para porque en cuando el nos momento pregunten. en el momento de la defensa, uno de ustedes comparte o lo comparte en la pantalla y les sirve a ustedes como soporte a las preguntas que nosotros les vamos a ir haciendo. Nosotros al trabajo antes lo vemos y en función de lo que observamos les hacemos preguntas. Claro, claro. Perfecto, profe. Muchas gracias. No hay nada. Profe, disculpe que pregunte de nuevo. Al ser grupo par, ¿también corregimos a grupos impares? ¿O... No, no, los grupos pares exponen el grupo 2 expone de acá a 2 semanas. Claro, por eso. Sí, y al grupo 2 lo corrige el 10. Claro, así era. O sea, el Bien. grupo 1 lo evalúa El 9. o el 9 y el grupo 2 el 10. Así es. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, no habiendo entonces preguntas, damos por finalizada la clase de hoy. Yo me estoy conectando con ustedes el viernes 30, si no me equivoco. 28 tengo acá, Marcelo. ¿Puede ser? Perdón, a ver, yo estoy con el almanaque acá. Hoy estamos viernes 9. No, 30 sería. 30. Perdón. Yo No, tengo... estás en otro mes. No, estoy en la es planificación. 9, hoy es Perdón. 9, la clase que viene es 16, la otra clase es 23 y la otra clase que me toca teórico número 2 es el viernes 30 de abril. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Profe, una preguntita, ¿Sí? Perdón. Sí, Felipe. Los grupos que no son ímpares, 3, 5, 7, nosotros defendemos directamente desde el PDF, no hacemos un PowerPoint como el grupo 1. Sí, es así como decís, solo con el PDF. Gracias. Bueno, Felipe, gracias a vos por la pregunta. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces, gracias a todas y todos los alumnos. Vuelvo a decir de nuevo, yo sé que es cansador, pero por favor,
cuídense mucho. Esto sigue y está